Dios le bendiga, mis hermanos. Es un placer poder compartir con ustedes por un rato en esta hora una meditación sobre la palabra que he estado hace un rato atrás leyendo y estudiando sobre el regreso de Israel para la reconstrucción de Jerusalén y del templo en los tiempos de Esdras y Nehemías. Y es apasionante toda esta historia al poder uno ver los detalles que la escritura nos enseña sobre cómo Dios obra en el corazón de las personas, aún de los que están en eminencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Uno puede entender cómo Dios eh, inclina nuestros corazones para hacer cuanto Él desea y ha establecido así hacer. Uno se da cuenta en el versículo 1 del libro de Esdras, en el capítulo 1, verso 1, que nos enseña así la escritura, que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y es interesante poder nosotros entender cómo Dios obra, no solamente en la vida de Ciro en este caso, sino también en las nuestras, cómo Dios despertó, dice el espíritu de Ciro, rey de Persia, para hacer regresar a su pueblo después que los 70 años se habían cumplido. Fíjese cómo dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Para cada uno de nosotros Dios ha dado palabras, nosotros cada uno tenemos promesas, y es interesante y relevante poder entender que Dios tiene un tiempo para hacer cumplir cada una de esas promesas. Y que esas promesas muchas veces, aunque Dios nos las ha dado, el espíritu en nosotros no se despierta hasta cierto momento, hasta que el tiempo de Dios ha llegado. Vemos, por ejemplo, podemos ver en el libro de Jeremías, nos enseña lo siguiente. Jeremías, el verso 25, perdón, capítulo 25, verso 11, nos enseña toda esta tierra, la tierra de Israel, del reino de Judá, que quedaba ya el reino del norte de Israel, eh, con la capital en Samaria, había sido ya llevado cautivo por Asiria, pero en el tiempo de Jeremías quedaba Judá y esto fue lo que profetizó sobre el reino del sur. Toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto. Fue una declaración del juicio de Dios sobre su pueblo por su pueblo haberse apartado de la voluntad de Dios. Dice, toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. ¿Qué pasó a los 70 años? Lo que acabamos nosotros de leer. Dice la Biblia en Esdras, nos dice lo siguiente. En el primer año del rey de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, la palabra que acabamos nosotros de leer, despertó Jehová el espíritu de Ciro. Es decir, que hay un tiempo en el que Dios hace despertar el espíritu en nosotros y en otros alrededor nuestro para que se haga cumplir su palabra, para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Hay veces que en nosotros Dios despierta el espíritu para bendecir a otros, porque ha llegado el momento de que Dios cumpla la promesa para esa otra persona y Dios lo va a hacer a través de nosotros. Hay ocasiones que Dios va a usar otras personas a nuestro alrededor, puede ser el jefe, puede ser el pastor, puede ser un hermano, puede ser un vecino, puede ser un familiar, puede ser un amigo, que Dios despierte en ellos el espíritu, incline su corazón para hacer algo que le va a favorecer a usted y a mí, y así Dios va a cumplir la palabra y la promesa que Él había dicho acerca de nosotros. Es interesante, también podemos ver, si nos damos cuenta con relación a esto, hay eh, un proverbio que dice lo siguiente, como aguas que se reparten es el corazón del rey en la mano de Jehová. Él lo inclina hacia todo lo que quiere.
¿qué hace Dios con el corazón de los reyes? ¿Qué hace Dios con el corazón de las personas? ¿Qué hace Dios con nuestros corazones? Dios lo inclina hacia todo lo que Él quiere. ¿Hacia qué se está inclinando tu corazón? ¿Hacia lo que Dios quiere? ¿Hacia lo que Él ha prometido hacer en tu vida? La promesa que Dios te ha hecho, Dios está inclinando el corazón tuyo hacia el cumplimiento de esa promesa. No necesariamente las promesas de Dios son siempre para el servicio a Él en su obra a tiempo completo. Dios tiene planes. Puede ser una carrera, puede ser un trabajo, puede ser, como le decía ahorita, una ayuda a otra persona. Interesante es que a veces nuestros corazones se inclinan para hacer algún bien. Y esa inclinación que uno siente en el corazón es inevitablemente Dios obrando a través de su Santo Espíritu en nosotros para hacer cumplir sus palabras en otras personas a través de nosotros y a través de otras personas para nosotros. Bendito sea el Señor. Podemos también ver un pasaje muy especial que dice en Filipenses, algo que todos conocemos, y dice de la siguiente manera: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. En la versión Reina Valera dice, eh, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, ¿qué es? Que Dios, por su voluntad, es decir, Él produce en nosotros tanto el querer hacer algo como el hacer algo. No solamente el querer, muchas veces nos quedamos en el querer, yo quisiera, y nunca llegamos al hacer. Tanto el querer como el hacer son actos de la gracia divina y son un acto de la voluntad de Dios en nuestras vidas para que lo que queramos hacer. Fíjese qué interesante cómo el rey Ciro, Dios le despertó el espíritu para bendecir a su pueblo en el tiempo del cumplimiento de la palabra que Dios le dio al pueblo a través de Jeremías. Por último, hay un pasaje en Eclesiastés que es interesante poder nosotros reflexionar sobre. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos con nuestras vidas, tiene planes con nuestras vidas. Dios quiere bendecirnos y usarnos a nosotros para bendecir a otras personas también, para que siempre Él se lleve la gloria y para que siempre Él reciba el honor. Bendito sea el Señor. Siempre Dios lo va a hacer para su gloria, para su honra y para edificación y bendecir a otras personas. Dice este pasaje que podemos leer en Eclesiastés: me volví, decía el predicador, y miré debajo del sol. ¿Qué fue lo que miró? Uno, que no es de los ligeros de la carrera. No es del más pequeño ni del que menos pesa la carrera, llegar hasta la meta o ganar la carrera. No es de la guerra de los fuertes. ¿Cuántas veces nosotros vemos en la Biblia que Israel era el débil, eran mucho más los oponentes y sin embargo Dios peleó por ellos y les dio la victoria? ¿Verdad que sí? Dice, ni de la guerra, ni de la guerra de los fuertes. 3, ni aun de los sabios el pan. A veces no es el más sabio ni el más entendido el que tiene abundancia de alimento. ¿Verdad que sí? Hay gente que es muy estudiada, que tiene sus títulos, y otras personas que no tienen títulos, son estudiadas y tienen abundancia de pan. ¿Por qué esto? Vamos a verlo en un minuto. Dice, 4, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. No es de los, dice prudentes la riqueza, los sabios. A veces hay gente que no es sabia y es rica. Y hay gente que no es prudente, perdón, que no es elocuente y se gana el favor de las personas. Hay alguien sin palabra, pero se gana el favor de las personas. ¿Por qué? Dice, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿A quiénes? Tanto a ligeros como a los que no son ligeros, tanto a los fuertes como a los débiles, tanto
a los prudentes como a los imprudentes, tanto a los elocuentes como al que no es elocuente. A todos nos acontece que en algún tiempo, en alguna ocasión se nos da la oportunidad. Mi querido hermano, puede ser que en esta mañana tú te hayas levantado o te levantes en la mañana que viene con una idea fija en tu mente. Tu corazón se ha inclinado hacia hacer algo hacia otra persona, hacerle el bien a otra persona. Quizás tienes a alguien en tu mente hace días que no deja de pasar, que tienes el deseo de llamarlo, que tienes el deseo de mandarle un versículo, que tienes el deseo de orar por esa persona, que tienes el deseo de visitarlo. Pues es interesante y es necesario que obedezcas por lo que Dios te está haciendo despertar tu espíritu como hizo con Ciro. Porque quizás sea el tiempo de Dios, quizás sean ya pasado los 70 años de cautiverio de esa persona y tú seas el instrumento divino para poder llevarlo hasta la tierra prometida, para llevar a esa persona hacia una nueva dimensión, una nueva experiencia, hacia un nuevo despertar con Dios. Y quizás tú seas el instrumento que Dios use para poder restaurar a otras personas. O quizás te pueda estar pasando a ti, que alguien, por alguna razón, Dios está inclinando el corazón de tu jefe para darte un aumento, para darte un nuevo puesto, para que se te abra una puerta para un nuevo negocio, para que se te abra una puerta para tu vivienda, para que se te abra una puerta para abrir un campo misionero, para que se abra la puerta para tantas cosas que Dios puede estar despertando, para poder estar ayudando al vecino que tienes, al hermano que no fue a la iglesia y te quedaste cargado con él y necesitas verlo y necesitas visitarlo y necesitas mandarle un mensaje. Dios puede estar inclinando nuestros corazones para muchas cosas. Y dos principios que yo siempre uso en mi vida para poder discernir si estas despertares o estas pasiones, estas visiones, estos deseos que a veces uno tiene son o no son de Dios, es cuando Dios pone algo en ti, uno siempre va a traer gloria a Él. Siempre va a ser algo que va a traer gloria a Él. Y dos, nunca va a ir en contra de su voluntad o lo escrito en su palabra. Si Dios te está diciendo que hagas algo, siempre va a ser para su gloria, va a traer gloria a Él, no va a ser algo que vamos a deshonrarlo a Él al hacerlo. Y dos, nunca va a ser algo que vaya en contra de la palabra escrita, en este caso, de la santa palabra de Dios. Así que mis amados, el Señor les bendiga, deseo que la pasen bien, que el Señor esté con ustedes, la gracia de Dios sea sobre ustedes, que Dios cumpla su propósito en tu vida y recuerda, puedes ser tú el Ciro de alguien que está 70 años, que lleva años cautivo, vagando, pasando por diferentes tipos de vicisitudes y puede ser que Dios esté inclinando tu corazón para llevar a cabo una buena obra, un acto de liberación o simplemente quizás sea Dios el que te lo está haciendo en tu vida a través de otros. Recuerda, Dios inclina nuestro corazón y produce el querer como el hacer para que hagamos su voluntad. Él es el todo en nuestra vida. Señor les bendiga, les amamos. Un abrazo. Señor les bendiga.